Buenas tardes, noches, hermanos. ¿Cómo están? El Señor les bendiga a cada uno. ¿Estamos bien? Amén. Qué bendición, hermanos. Quiero comenzar, hermanos, primeramente dándole las gracias a Dios por otro nuevo día que nos ha permitido estar en este lugar reunidos, hermanos, y por la comunión que nos permite tener como hermanos. Agradezco a Dios también por la oportunidad, hermanos, que me ha dado este día, este gran privilegio y también grande responsabilidad de poder compartir con ustedes una parte de todo lo que es, de todo lo inmenso y inescrutable para nosotros, muchos de nosotros, ¿verdad? De tratar de entender o de comprender a su totalidad toda la palabra del Señor. Pero ¿quién es, hermanos? La palabra del Señor, la que nos da vida. Amén. Quiero, hermanos, comenzar diciéndoles, pues eso primeramente, también, hermanos, que si por favor, pues podemos ahora sí que poder tomar lo más posible de atención, hermanos, porque hay parte que vamos a tocar aquí ahorita en la clase que a veces puede ser malentendido y no me gustaría eso para que no, pues hayan distorsiones en la enseñanza de ello. Pero antes de comenzar, hermano, quisiera que inclinara su rostro donde está y oráramos al Señor, pero por sobre todo, hermanos, pídale al Señor que, como Él le dijo a sus discípulos, que sea Él hablando en nuestras vidas, amén, y no seamos nosotros o nuestros entendimientos hablando de ustedes, sino Él hablando por medio de nosotros. Señor, en esta tarde, Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias porque hemos podido bendecir tu nombre, Señor, con estos hermosos salmos, Señor, y cantos y alabanzas que hemos traído a ti, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que tomó a bien estar este día acá, Señor. Tú has bendecido sus vidas. Sé que lo seguirás bendiciendo, Señor. En esta tarde, Señor, noche, ya quiero poner mi vida en tus manos, Señor. Sé tú, Señor, usándome, Padre, como un vaso, Señor, que sea siempre para tu honra y tu gloria, Señor. Nos despojamos cada uno de nosotros, Señor, de cualquiera, Padre, que quisiera tomar tu gloria o siquiera mente, Señor, parte de ella. No somos merecedores, Señor. Somos simples servidores, Señor, a tu servicio, Dios. Y queremos que hables a nuestras vidas, Señor. Y sé, Señor, que por medio de tu palabra lo vas a hacer, Señor. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, he titulado este pequeño tema. Fíjese bien. Este día, hermanos, va a ser un tema totalmente diferente a lo que veníamos viendo los miércoles pasados. El miércoles que viene, si el Señor nos lo permite, va a empezar lo que es el pastor, la enseñanza en el libro de Romanos, si no me equivoco. Entonces va a empezar ya lo que es el siguiente miércoles. Este miércoles estaba yo, hermanos, pues pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que me iluminara para que pudiéramos aprender en esta tarde. Y me llevaba a un tema, a una pregunta, fíjese. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, siempre le decimos, como yo le estoy diciendo, Señor. O siempre en nuestros cantos bendecimos su nombre diciéndole Rey, diciéndole eres todopoderoso, eres omnipotente. Amén. O siempre que nos acercamos a Él, pues nos acercamos de una manera muy reverente. Ahora, el tema, hermanos, que traigo un poco raro, ¿no? Pero yo puse entre paréntesis, verdaderamente nuestro Señor. Y es que a veces, hermanos, tomamos esa afirmación como muy a la ligera. Fíjese que antes, en el tiempo pasado, la palabra Señor tenía significados muy tremendos, hermanos. Y fíjese, esta generación, hermanos, que estamos viviendo, tanto de jóvenes, niños y adultos, muchos de nosotros estamos todos los días siendo muy atacados o muy dirigidos más bien por medio de lo que vemos a nuestro alrededor, como si fuéramos todos, hermanos, discípulos. Fíjese bien, los dichos influencers que hay hoy en día, como su palabra lo dice, ¿qué tratan de hacer? Influenciar a nuestras vidas, a que nos muestran su manera de vivir, pues muchas de ellas desordenadas, ¿no? Sin ofender a nadie, como le digo, así que pues voy a tratar de ser, pero también hablar claramente, ¿verdad? Sin ofender a nadie. Muchas de ellas desordenadas, pero muchos se ven respaldados por ellos, o se hallan ahí, pues hallan un refugio, ¿no? A su desorden y todo eso. Pues estos influencers, hermanos, ha venido no hace mucho tiempo. Yo me recuerdo cuando yo estaba como unos 15 años, era muy poco sonado, hermanos, que alguien quisiera decir o que dijera, bueno, yo me voy a dedicar a hacer videos o a hacer payasadas o cosas así para tener un fondo, ¿verdad? Casi siempre nos decían que era una carrera o tener un oficio. O, bueno, mi abuelo era de los que más nos inculcaba los oficios y eso, pero era muy raro decir, oh, voy a ser un influencer.
Ahora en día, hermanos, muchos incluso conocedores, cierto conocimiento de la palabra, porque no todos verdaderamente venimos a ser cristianos, hermanos, muchas veces nosotros creemos, pero no, se han visto pues bajo esto. Por ejemplo, en esta generación, hermanos, es la que más veo yo que dicen soy cristiano o creo en el Señor, pero vivo como quiero. Artistas, usted póngale nombres y, ¿verdad? Ahora ya no hay vergüenza ni pena de decir soy cristiano. ¿Por qué? Porque ya hemos visto a personas que viven una vida, pero bonitamente desdichada de este mundo, y eso nos respalda y dice, no, pues si aquel dice que yo soy cristiano, pues adelante, yo soy también cristiano, ¿no? Entonces, fíjese, esta vez que fuimos a Houston con los muchachos, sucede que ya veníamos y en esos largos viajes, a mí me encanta hacer esos viajes, sobre todo de conducir, ¿no? A mí me gusta mucho eso, parece que lo tomara como un hobby. Y en ese tiempo, como la gran mayoría de veces hablando de mi familia, espero no se enoje mi esposa cuando diga este video, pues se quedan dormidos, ¿no? La gran mayoría, sobre todo los niños. Mi niña es la primera en caer. Entonces, pues tiene uno mucho tiempo para reflexionar. A mí me encanta cantar, como usted ya sabe, entonces ahí se agarran porque acabo los termino arrullando yo todo el camino. Y bueno, veníamos a medio camino, hermanos, y veo un tráiler, y desde joven, yo muy joven, anduve envuelto de todo eso. Bueno, chiste es de que yo veo y conozco al chavo que está ahí. ¿Por qué cree usted que lo conocí? Porque se supone, o más bien no se supone, sé yo que esa persona hace videos en internet y yo ya lo he visto. Incluso su manera de cómo conduce el tráiler a mí me gusta mucho, porque yo conducí un tráiler muy parecido, ¿sí ve? Entonces vengo yo y digo que es un grave error, y lo digo aquí a vergüenza mía. Digo, oh, ese chavo yo lo conozco. Y cuando digo, es que yo a él lo sigo. Y cuando digo lo sigo, como que quiero decir y no decir. Y dice la pastora que iba con nosotros, oh, usted sus híjoles, padre. Y me puse a reflexionar, ¿qué significa decir soy un seguidor? Y dije yo, ay Señor, ni sabe uno lo que a veces lo que uno dice, hermano, todo lo que trae. Yo espero que la gran mayoría de jóvenes haya venido dormido y no hayan tomado, porque si van y buscan a ese chavo, pues hay cosas que ahí que no, pues no. Entonces dice uno, como dijo Pablo, no todo no todo me conviene, ¿verdad? Ni todo edifica. Pero fíjese, no sé si usted se da cuenta, ahora en día, niños tienen ahora en sus canales de televisión lo que quieren ver, nosotros los adultos, ahora sí que aquí estamos todos a boquita que querés, como dijera yo, ¿verdad? Ahora sí que antes eran muy diferentes los tiempos y dicen, no, es que tú todavía estabas en la era del dinosaurio y eso teníamos muchas condiciones que no podíamos tener cosas, pero a eso que veo yo ahora en día, hermanos, estamos aún más propuestos y más propensos y dispuestos a caer, hermanos, en situaciones que no le agradan a Dios. Porque fíjese, el ser verdaderamente cada quien, como dice, pues yo hago lo que quiero, ese es prácticamente un sentido, hermanos, que no nos lleva a sujeción. Y el Señor nos ha enseñado sujeción. Entonces, esos sentidos de dónde vienen, o todas esas enseñanzas, puramente de la rebelión de Satanás, el diablo, ¿verdad? El adversario, cuando se rebeló al Señor y quiso parecerse a él. Y de allí deriva, hermanos, todo de que, bueno, ahí podemos poner el orgullo, la altivez, y todo de ahí se deriva la vanidad, se deriva también, hermanos, bueno, todos los males que usted vea, si usted le ve al futuro. Por ejemplo, a veces tratamos de nosotros darle gusto a nuestros hijos, lo digo por mí, porque a veces mi hija, oh, quiero esto, la otra, y dice uno, bueno, se le da un gusto, estoy haciendo bien, pero si usted lo ve, los estamos haciendo egoístas, porque en un futuro siempre van a querer ellos decir, oh no, es que tienen que hacerlo porque yo así me gusta, o lo lleva al egoísmo, cuando el Señor, hermanos, compartía con sus discípulos del mismo pan y del mismo plato. No quiero decir, no quiero que malentienda, pero a lo que quiero que llegue es que en este momento, tanto jóvenes, adultos y niños pequeños, estamos siendo guiados a ser discípulos de personas y de cosas o pensamientos ideales, hermanos, que son malísimos totalmente, que si pudiéramos ver en la historia de la humanidad, por ideales han muerto millones de personas, hermanos, en guerras pasadas, en, conflictos anteriores en nuestro país, donde usted le busque. Entonces voy a comenzar ahora sí, dando un poco de información de qué es un influencer, algo que pudimos encontrar ahí ahora. Dice, un influencer es una persona con credibilidad y de una audiencia fiel.
Oiga bien, en sus redes sociales que pueden influir en las opiniones, comportamientos y decisiones, por ejemplo, de compra, ¿verdad?, de sus seguidores y eso, utilizan su voz y su plataforma para crear contenido sobre un tema específico, establecer tendencias y a menudo colaborar con marcas para promocionar productos y servicios. Parte de... En resumen, un influencer actúa como un líder de opinión o un prescriptor en línea capaz de guiar según el comportamiento de sus seguidores. Y digo según porque no debería ser así, pero sí que lo hacen, hermanos. Porque muchas veces nosotros no nos ha gustado algo, pero como lo ve, le queda bien, ¿cómo me quedará a mí? Por eso es que se ven todos esos memes, ¿no? Se ve así en Shein, pero a mí me queda así, pues porque nos venden lo que vemos, ¿no? Ahí en los entonces. Y uno va y lo cree. Bueno, digo, espero no meterme en problemas con nadie. Y si eso lo hago, pues que el Señor tenga misericordia de mi vida y de ustedes, hermanos. Debido a la confianza y conexión que ha construido en sus plataformas. Características clave de un segundo influencer. Una audiencia comprometida, lo que ahora pues no vemos en la iglesia, comprometimiento, pero ahí sí tenemos, hermanos, sin ofender a nadie, vuelvo y lo digo, pero aquí tomemos cada quien lo que, fíjese, antes de seguir, hay un pastor, hermanos, que hace poco dijo, un pastor de Casa de Oración, que dijo, al menos sepamos en dónde estamos parados. Por ejemplo, sabe y trata de hallar, diagnosticar cuál es tu problema y comienza de allí. ¿Quieres cambiar? Aunque sea poco a poco, pero comienza diagnosticando qué es lo que te está afectando. Porque si usted cierra su corazón luego, no va a pasar, ¿no? O al menos eso me pasaba a mí, porque tratamos de cerrar y dicen, no, al menos ten un punto de partida. Entonces de ahí empecemos el cambio. Una audiencia comprometida. Posee una comunidad de seguidores leal y con la que interactúa constantemente. Lo que no hacemos en oración nosotros, lo hacemos ahí, hermanos, pero ahí vamos. Credibilidad y autoridad. Le damos credibilidad a pensamientos o a ideales de esas personas y aparte de eso le damos una autoridad sobre nosotros. Tanto así que se han visto tanto desorden en esas redes que personas odiando a otras solo porque la otra odia a otra y así, ¿verdad?, se hace. Han establecido confianza y experiencia en un nicho específico como belleza, moda, tecnología o sobre todo ese demonio de gaming, con el perdón de todos. Todo eso, hermanos, se ha hecho o ha herido bastantemente, no solo a jóvenes ni a niños, adultos, hermanos. Pareciera broma, hermanos, pero adultos que son muchísimo más mayores que yo, tremendamente, hermanos, atados en eso, porque abrieron el corazón no a la palabra del Señor, abrimos nuestro corazón, nuestros ojos, no a la palabra del Señor, sino nos dejamos llevar por lo que otras personas digan. Ahora la pregunta, ¿qué es un seguidor? La palabra seguidor da a entender que sigue o va detrás de alguien o algo. Eso es una traducción en lo que es literal. Más el significado de discípulo en griego se deriva de matetes, palabra griega que significa discípulo. A su vez se puede definir como un estudiante, alumno o aprendiz. En el mundo griego, los filósofos y líderes religiosos atrajeron discípulos. Una persona se hacía discípulo cuando buscaba un maestro y lo seguía a él junto a sus principios. Fíjese bien, eso era en el griego la descripción griega. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo, como le dijimos, es un aprendiz o un seguidor que no solo aprende las enseñanzas de un maestro, sino que también imita su estilo de vida. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo en la Gran Comisión? O les dijo, más bien dicho, a los discípulos que hicieran en la Gran Comisión. Alguien que, ¿cómo dice, hermano? Y que dijo, ir a ser discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que busca el Señor, hermanos? Que seamos y vayamos a ser discípulos. No solamente yo soy cristiano, y bueno, imitar al Señor en toda su manera. Y ahorita lo vamos a ver en la palabra, nomás estoy tratando de avanzar lo más que puedo en lo que traigo aquí escrito. Si no, hermano, nos vamos a la 1 de la mañana, no se crean. Pero bien,
Imita sus pasos, a seguir sus pasos, aplicando el conocimiento adquirido a la vida en la práctica para llevar a ser a su vez un tiempo, ¿no? Pues también un maestro. Históricamente un discípulo seguía de cerca a un maestro filósofo como discípulos, por ejemplo, como los discípulos de Jesús en el Nuevo Testamento, para aprender y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Pregunta, hermanos, según usted, no me responda, pero piénselo ahí. ¿Quién es o somos un discípulo de Cristo? Un discípulo en el ámbito cristiano es alguien que cree en Jesús, confía en su sacrificio, y esto es algo poco, hermanos, ahí podemos ampliar más, pero algo para que tengamos ahí. Confía en su sacrificio, que es único y suficiente, y se compromete a seguir sus mandamientos. Vivir una vida de amor, santidad, obediencia y compartir su fe con otros. En realidad hay muchas características que podríamos nosotros nombrar o enumerar según nuestro entendimiento de quién es un verdadero discípulo o cómo debería el tal actuar o vivir en esta vida, hermanos, así como nosotros vivimos. Si nosotros verdaderamente decimos o podemos decir que somos o que discípulos o que nuestro Jesús es nuestro Señor, podemos decir eso. ¿Es Jesús verdaderamente nuestro Señor? Sí, amén. Bueno, vamos a la palabra, hermanos. Invito a que me acompañe en el libro de Juan. En su capítulo 6, fíjese que ahí vemos una alimentación, un gran milagro hermoso que el Señor hizo, una alimentación de personas. Y eso lo puede leer usted en casa para que agarre un poco de contexto lo que viene. ¿Por qué? Porque en el 16 vemos que el Señor Jesucristo anda sobre el mar, ¿verdad? En el 22 dice que la gente busca a Jesús. Dice así el 22. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar, que fue a quien él alimentó en este milagro, vio que no había habido ahí más de una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesucristo no necesitaba, ¿verdad?, la barca, ya estaba en medio del mar, tenía que darle esa señal también a sus discípulos. Entonces dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum. ¿Qué hacían? Buscando a Jesús. Qué bonito, ¿no? Que hasta ahí, eso, al menos ahora en día, si nos ponemos a enumerar o a nosotros ver o tratar de llamar avivamiento por número, eso fuera un gran avivamiento, hermanos, como los que ahora se ven en los conciertos. Un número sin fin, según buscando a Jesús, pero de la manera pues claramente equivocada. En el 25 dice que, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí. Mire, esta palabra, vamos a desglosarla. Esta palabra es un término hebreo que significa maestro o señor, pero este señor no es como Elohim o como el Yahweh, como el señor que significaba a Dios, sino un señor como, pues pudiéramos decir el señor de tal edad o el señor que es dueño de los animalitos o así, ¿no? Pero no con ese poder que solo se le da a la palabra del Señor nuestro Dios. Entonces, quiere decir que a alguien que se le decía rabí, se le conocía que tenía cierto conocimiento, pero no se le estaba dando el respeto como decir, tú eres mi Señor o yo sigo lo que tú dices. ¿Me voy a entender? Tenía algo de conocimiento, era un maestro, sobre todo le decían esos a los que tenían el conocimiento de la ley, pero no lo hacían con la manera de guardarle el respeto que nosotros le pudiéramos guardar al Señor. Este título se usaba con respeto y honor para un sabio erudito o un maestro de la ley judía. El título se aplicaba o se aplicó aquí a Jesús en este momento, a quien los discípulos y otras personas llamaban para reconocer su sabiduría y su enseñanza, solo para reconocer
su sabiduría y su enseñanza. No reconocían quién verdaderamente era nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque ahorita también lo vamos a ver. Cuando vamos a la cena del Señor, ¿cómo le dijo Judas, hermano, al Señor? Le dijo, ¿seré yo maestro? Cuando Pedro y los anteriores se preguntaban, Señor, este Señor que se usa allí, si es el Señor para Elohim, porque ellos sí habían creído en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de nosotros será? Entonces vemos muchas diferencias en decirle, ¿cómo le llegó Nicodemo al Señor Jesucristo? Diciéndole, Rabí. Si ve, no le, lo sentían, a muchos le llamaron profeta, incluso sus discípulos, hermano, le decían muchas veces Rabí. Incluso si vemos el desglosamiento de la vida de ellos, después de que el Señor fue crucificado, o en el momento, hermanos, todos se esparcieron. Porque la fe verdaderamente no estaba fundada, aparte que el Espíritu Santo todavía no estaba en ellos, para tener este fundamento. Ahora, la palabra Señor en griega para Señor es kupiok, kairos o kurios, que se traduce como Señor, amo, maestro o dueño, y que se utiliza tanto para referirse a Dios como a Jesús. Y en el 26, el Señor Jesucristo les responde y les dijo, de cierto os digo, porque el único que escudriña nuestro corazón, hermanos, y tiene el poder es Dios. Entonces les dijo, me buscáis no porque habéis visto las señales. Aquí señales no es que el Señor quería que solo vieran sus milagros, no, sino que estaba dándoles a entender las señales que demuestran que yo soy Dios, ¿ok? Que demuestran que el poder del Padre está en mí. El Señor les dice, no porque solo han visto las señales, porque estos mismos habían comido los peces anteriormente, sí vieron las señales del Señor, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahí les da a entender el por qué verdaderamente le buscamos. Ahora le buscaban ellos. Pareciera, hermanos, que en este tiempo así nos manejamos nosotros. O a veces yo he caído en esa situación, hermanos. Buscar al Señor solo cuando estoy bien atorado, cuando necesito, o solo por puramente, hermanos, no, pues ya pasó un tiempo ya, ahora sí voy a buscar al Señor. No porque verdaderamente yo le reconozca que es el Señor de mi vida. Porque si fuera el Señor de mi vida, hermanos, dejaría totalmente que Él fuera el soberano sobre ella. El Señor les da un consejo y les dice, trabajad no por la comida que perece. No quiere decir esto que nos vamos a vivir la vida, hermanos, sin trabajar, sino que ellos estaban poniendo su mente solo en lo material, lo que habían recibido antes. Pues imagina, habían comido ese sándwich de pescadito, pues ¿qué dijeron? No, si nos va a dar esto, pues lo seguimos siempre. Y más adelante usted lo lee en su casa y ahí se va a dar cuenta que hasta le dijeron, Moisés le dio a nuestros padres el maná. ¿Qué señal haces tú para nosotros? Sino por la comida que va y que da vida eterna. Esa permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Si usted se da cuenta, el Señor Jesucristo totalmente reprochó el por qué ellos lo seguían. Por ende, hermanos, nosotros tenemos toda la confianza de decir que si alguien o nosotros mismos seguimos al Señor por un beneficio totalmente, el Señor no le agrada eso, sin temor a equivocarnos. ¿Sabe por qué? Porque si al Señor le agradara, Él no les hubiera dicho esto a sus discípulos, a las personas que lo seguían, que querían ser sus discípulos, pero puramente lo buscaban, no por lo que Él traía a este mundo, que era el perdón del pecado, sino porque vieron y comieron de los panes y los peces que habían estado anteriormente. Entonces, por eso, hermanos, nosotros podemos entender y decir, si nosotros pasamos en esta vida y pensamos que verdaderamente el Señor es nuestro Señor, no es solo por conveniencia, hermanos. Ni deberíamos, ni nosotros podemos predicarle a la gente y decirle, si tú vienes a Jesús, tú esto, tú lo otro, porque es una mentira, hermanos. El Señor verdaderamente sí quiere que nosotros, o tiene Él en su corazón ese amor tan grande, porque de tal manera amó el Señor al mundo. Pero no quiere decir, hermanos, que nosotros estemos mal predicando o mal enseñando, o incluso nosotros mismos siguiendo al Señor por lo que Él pudiera ofrecernos. Séase lo que usted quiera decir. Séase salud, séase lo que usted quiera. Bendiciones y todo eso que ahora
tanto nos bombardean con eso en el mundo, o solo porque el que cree en el nombre del Señor es salvo. Lastimosamente, hermanos, hay mucho más. El pastor, si no fue este domingo, fue el pasado, pero yo más creo que fue este domingo, que él dijo, el Señor no nos pide algo ni poco ni esto, hermanos. El Señor nos pide todo. O es todo o nada. Ahora sí que como dice el dicho, ¿no? O todo o nada. Entonces, híjoles, para mí, hermanos, cuando yo estaba leyendo esto y entendiendo, hermanos, yo me sentía muy mal, hermanos, porque digo, híjoles, cuánto muchísimo más nos toca todavía que aprender, o tengo que despojarme cada día más del mí, hermanos, y buscar verdaderamente al Señor. ¿Qué me dice usted, hermanos, de ejemplos? Por ejemplo, vimos el ejemplo de esta multitud. Vámonos entonces a ver cómo les mencionaba el ejemplo de Judas. En Mateo 26, capítulo 26, váyase al versículo 20 y 25. Ahí usted puede leer también de lo que le comentaba. En Mateo 26, 20 al 25. Fíjese, esto es, y este es en el contexto de la cena, ¿verdad? 20, 26 al 25. Dice el subtema institución de la cena del Señor. Mientras comía, dice, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Perdón, hermano, tengo mal ahí la cita. Está anterior, está allí mismo, pero está arriba. Sí, está el 20, vámonos al 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Eso es el 21, en el mismo capítulo el 21. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? La pregunta. Cuando él les dijo, bueno, se reunieron a la cena, no vea usted la imagen de eso, se reunieron a la cena y les dijo, bueno, va a haber uno de ustedes que me va a entregar. Y se preguntaban cada uno de ellos, ¿soy yo, Señor? Entonces él le respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, y no porque el Señor, hermanos, sea un Señor o un Dios egoísta, o porque no, hermanos, Él es, nosotros mismos lo decimos, Él es omnisciente, decimos. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que Él tiene el conocimiento de lo que usted está pensando ahora mismo, que de lo que yo estoy diciendo, de nuestra vida, de todo detalle, hermanos. ¿Usted se imagina el poder que hay en Dios para crear al humano de la nada y soplar aliento de vida? Eso para mí, hermanos, mi mente queda muy corta. Ahora, si nos vamos muchísimo más allá, en las galaxias y todo lo que sea, hermanos, esto es un poder tremendo. Entonces el Señor, que era Dios y que es Dios, Él ve y dice, híjoles, ay de aquel hombre, mejor le hubiera sido no haber nacido. Ese hombre que había estado con Él todo este tiempo, que se había colado, hermanos, parecía un discípulo, fue el primero en renegar cuando se desperdició, ¿no? Aquel que dijo, uy, ese dinero lo hubiéramos ocupado, fue el primerito. O sea, hermanos, daba una apariencia de piedad a este varón, ni más ni menos como ahora en día, hermano. Lo voy a decir, ni más ni menos como yo ahora en día, pero usted no, pero yo sí. Así nos la llevamos, hermano. Híjole, muchas veces suavecito, dándole, muy bonito. Pero verdaderamente, hermanos, y dice, sigue diciendo, el 25, entonces respondió Judas, el que entregaba dijo, soy yo, maestro. Esta palabra de maestro es la de Rabí. Y mira, hermanos, y no cuesta entenderle, porque si él hubiera sido verdaderamente un discípulo, pues no lo hubiera entregado, hermanos. Claramente, Pedro lo negó, y vamos a ver el ejemplo de Pedro también ahorita, pero lloró tan amargamente, hermanos. Y esa es la diferencia, ¿no? Entre el arrepentimiento, como nos enseñó también nuestro pastor,
y el remordimiento, porque al uno y le llegó el remordimiento y fue y se ahorcó. Y el otro cuando vino, hermanos, y vio y verdaderamente creyó, verdaderamente, porque habían estado con él, pero a la hora de su muerte nadie quiso participar. Volaron, pero fíjese cómo es. Creyeron, el Espíritu Santo vino a ellos. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Cuál es la muerte de ellos? Cada uno. Hay muchos, aquí no los he podido encontrar, pero sí hay muchos allí, pues personas que dicen que murieron de tal y tal manera. Más sin embargo, yo el que sí veo que está claramente es Juan, ¿verdad? Que murió de ancianito allá en la isla de Patmos. ¿Sí es así, Patmos? Que es ¿verdad? El que escribió el Apocalipsis, que Dios le reveló esa palabra. Pero anteriormente esa vida que ellos vivían, hermanos, pareciera que sí, pero imagínense, todavía Judas, aún más allá de eso, daba una apariencia de piedad, hermanos, pero él lo entregaba, hermanos. Uno que decía ser discípulo. Vemos también, hermanos, vámonos allí, espero que esta sí la escribí correcta, en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19. Fíjese, allí vemos 10 leprosos que son limpiados. Fíjese bien. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo, Jesús, ¿qué? Maestro. Maestro Jesús, yo reconozco que tiene un conocimiento de la ley o que tiene pero no lo reconozco como nuestro Señor. Y vea por qué. Ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sano, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y incluso era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, pues a quiénes, si usted ve todo el contexto, pues a las personas que lo seguían y sus discípulos que estaban con él. Hizo una pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. ¿Se imagina cuál es la diferencia, hermanos? De los que reconocen, fíjese, muchos, sí es cierto, muchos han reconocido por milagros, pero muchos de nosotros, el estar solo este día, respirando este aire, hermanos, es más que un milagro, hermanos. Y a veces los que estamos aquí lo menospreciamos tanto que ni siquiera damos gracias al Señor por ello. Y eso es algo mínimo, hermanos. Ahora no toquemos nada lo demás de tantas bendiciones que el Señor nos da, de guardarnos de accidente, de balas perdidas, y usted enumera lo que usted quiera, hermanos. Se imagina el amor que el Señor tiene, y aún así nosotros, llamándonos y pensando y creyendo y profesamos y pateamos y decimos que somos discípulos del Señor, y decimos, no, sobre todo, que me maten. Bueno, yo sería uno de esos, no parece que soy muy arrancado, pero a la hora de las horas, hermanos, híjoles. Vemos estos 10 leprosos en Mateo 9:27. Vámonos a Mateo nuevamente. 9:27. Fíjese, en vamos a ver, ya casi termino, hermanos. Ya vamos a terminar. Esté tranquilo. Mateo 9:27. Dice así, el subtema dice, 2 ciegos que reciben la vista. Pasando Jesús ahí, le siguieron. ¿Qué es un discípulo? ¿O qué es lo que da a entender la palabra discípulo? Un seguidor, ¿no? Le siguieron. ¿Por qué le seguirían? Dando voces y diciendo, ten misericordia de mí, hijo de David. O sea, otro reconocimiento al poderío que él había, pero no como Dios, sino como bueno, mínimo, como se lo dijeron uno de ellos, ¿no? Muchos dicen que tú eres profeta o que tú eres Elías, pero no le daban a él el lugar que él merece, hermanos. Lo mismito ahora en día, hermanos. Nosotros le decimos rey, pero ¿rey de qué? Porque en nuestro corazón no es el rey. En mi corazón es el rey el dinero. En mi corazón es el rey la vanidad. No, hermano, ¿cómo va a ser vanidoso yo? Hermanos, está tan arraigado en nosotros. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no está solo en nosotros. Los que vienen atrás de nosotros están peor que nosotros.
¿Por culpa de quién? ¿El mundo? Nosotros mismos. Porque mentimos al decir que somos verdaderos discípulos, hermanos. Y seguimos como el del tráiler, híjoles, que ni aportan bueno, eso, imagínense, pregúntenme a mí cuándo voy a manejar otro tráiler, tal vez ahorita que va a El Salvador otra vez, y hace 3 años que anduve allá. O sea, ¿en cuánto tiempo? O sea, ni siquiera cosas. Perdemos el tiempo en cosas y miserable de mí. Se imagina, pero bien, sigamos antes de que se termine. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, o sea, le siguieron, hermanos, todo este tiempo. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Pero fíjese, este Señor no es el Señor de que, Señor, yo creo en ti y vivo por ti. No es este Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a nuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús, aquí es donde se conoce, hermanos. ¿Y qué hizo Jesús? Les encargó rigurosamente. No les dijo, como le digo yo a mi hija, ay, si quiere, mamá. No, les encargó, como a nosotros nos ha encargado, guardar la palabra. Les dijo, ustedes creen que las palabras, ustedes dicen, escudriñan las escrituras ustedes, porque ustedes piensan que en ellas está la vida eterna. Pero ustedes que piensan que en ellas está la vida eterna, bueno, ellas son las que dan testimonio de mí y no han creído en mí. Entonces viene y le dice, rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Como cuando usted le dice a alguien, te voy a contar esto, pero no se lo cuentas. No, hermano, mejor ni se lo hubiera contado. Eso ya se regó hasta lo más profundo de la mar, allá donde cuando habló el Señor con Job y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo le ponía los garfios a Leviatán? Bueno, hasta allá ese hombre ya lo sabe, lo que sea ese monstruo marino ahí, lo que sea, hasta allá se dan cuenta. Y le dice, pero salidos ellos, ¿qué hicieron? Divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Otro que podríamos decir, bueno, tenían conocimiento que si era maestro, que si era discípulo, que lo siguieron hasta donde él llegó. Fíjese que le dijeron, el Señor los vio y cualquiera, como cuando nosotros nos piden dinero, ¿no? Y bueno, yo soy un ejemplo de eso, hermano. Muchas veces yo he caminado. ¿Sabe por qué? Simple y sencillamente porque yo no promulgo ni promuevo los vicios. Entonces, no me malentiendan, no es que hay personas que sí verdaderamente lo necesitan. Pero hay otras maneras que podemos hacerlo. Y se puede, hermano. Se puede porque se puede. Nomás que a veces no lo hacemos. Esa es la pura verdad. Pero lo vio el Señor y siguió. Y no porque diga que ellos eran viciosos, sino porque quería también conocer. Bueno, Él ya conocía sus corazones. Entonces, lo único que pasó es que los expuso. Como a nosotros nos expone la palabra. El mismo Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Redarguirnos de todo. Ni siquiera es, hermanos, hacernos el milagro, el favor que nosotros le pidamos cuando nosotros queremos. Es traer el redargüimiento de pecados al mundo, hermanos. Eso es el que nos mueve. Y fíjese, ahorita vamos a ver de eso también. Pero bien, sigue diciendo. Y así tenemos y vemos muchos ejemplos. Que su fe está, hermanos, no concreta en el verdadero autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Sino nuestra fe está dividida. Y como dijo por ahí otro predicador, aún estando nosotros aquí, decimos, aún le coqueteamos nosotros al mundo, porque ni siquiera el mundo, nosotros, nuestra propia concupiscencia nos lleva allá. Por eso es que Pablo les decía a aquella iglesia, orad sin cesar, para que no caigáis en tentación, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo al que se duerma, se lo consumió. ¿Por qué llamamos, hermano, Jesús? ¿Por qué llamamos a Jesús nuestro Señor y no dejamos que Él verdaderamente señoree en nuestras vidas? Lo llamamos Rey, Santo, Soberano, pero a la vez vivimos una vida apartada de la santidad y decimos así ser sus hijos. Suplicamos de Él misericordia, pero nosotros estamos lejos de darla con nuestro prójimo, Estamos muchísimo más, si no con nuestro prójimo, estamos más lejos de todavía darla con los que, como Él les dijo, ¿no? Si alguien los odia, bendíganos. Si alguien los bofetea, pónganlo otra vez. Y eso ni se menciona, como dijo Pablo, ni se menciona entre ustedes, en nosotros ni se menciona eso, hermanos, porque al prójimo, el prójimo tronó. ¿Quién es el prójimo? Dijo el pastor,
el que duerme al lado mío, el gato, ¿se imagina? Pedimos perdón al Señor, Él nos perdona porque como claramente dijo Juan, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tiene, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Pero nosotros no perdonamos, y menos si nos han difamado, hermanos. Y ¿sabe qué? Y siquiera perdón, siquiera si fuera verdad, tantito peor, hermano. No, ni siquiera, y menos si es un falso, no perdonamos. Y casi buscamos el juicio que pedían aquellos para Barrabás, para Jesús, y que soltaran a Barrabás. Ese juicio buscamos, y digo, bueno, no es que se lo diga, hermanos, es que así vivimos, o así he vivido. Voy a entender, no es que, ay, hermano, esté muy santo, no, hermanos. Si cuando yo estoy allá también tengo que agarrar, hermanos, esto es para todos, no es solo para los que nos reunimos aquí, no, todos, que el Señor bendiga a los que escuchan y van a escuchar el mensaje. Él nos perdona, pero nosotros no perdonamos y siempre buscamos nuestro propio deseo, que eso nos lleva a ser, en inglés dijeran selfish, ¿cómo se dice eso en español? Egoísta, ¿no? Nuestro deseo o beneficio, es decir, ¿yo por qué humillarme? Que se humillen ellos. Yo ni lo ofendí, aparte levantaron un falso contra mí. Que vengan ellos y que me pidan perdón. Así como se arrodillan y que laven mis pies con sus cabellos. Casi así lo pedimos, hermano. Más que no lo decimos, pero así lo pedimos. Vámonos a Mateo, hermanos, ahí mero donde estamos, ir en el 10, 1 al 15. Ahí vemos la elección de quienes, de los 12 apóstoles. Y dio la misión a los 12 en el 5 en adelante. Pongan mucha atención, hermanos. ¿Qué le dijo? Mire, a estos 12 envió Jesús y les dijo, ¿qué les dio? Instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayas y en las ciudades samaritanos no entréis, por todo el problema que estaban atravesando, hermanos. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, pues se tenía que comenzar en casa. Y yendo, ¿sabe por qué? Porque hay alguien que el Señor destinó para que fueran los gentiles. ¿Quién fue? Fue Pablo. O sea que si a él no lo mandaron a hacer aquello, ni se métale, pues usted no lo va a hacer bien. Por eso hay que pedirle dirección a Dios. Es tan importante la comunión con Dios, porque si no hay comunión, usted no habla con su, si el hijo no le dice que le duele, si usted no le dice algo, ¿cómo se van a comunicar, hermanos? Si no leemos la mente, no somos ni Dios para eso. Entonces, es importante, hermanos. Dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, porque el Señor Jesucristo estaba ahí. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad, el poder que le dio a esos 12. Echad fuera demonios, da gracia, recibisteis, da gracia, recibisteis, dad de gracia. No os probéis de oro, ¿cómo? ¿Cómo, Ale? Esto no me gusta, déjelo, voy a dar vuelta, porque a mí sí me gusta. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Esto hablaba, hermanos. También nosotros somos bendecidos al bendecir a otras personas que hacen la obra del Señor. ¿O no, hermanos? Y nosotros mismos hemos sido bendecidos al hacer una mínima que el Señor nos manda. Y nos ha bendecido. Mas en cualquier ciudad, dice el 11, o aldea, que entréis, informaos quién es ella, digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a nosotros. Piense bien, hermanos, cuando usted va a hospedar, hágalo de todo corazón. Porque el corazón el Señor lo escudriña y es engañoso y perverso. Todo lo que hagamos, hermano, como dice la palabra, hacerlo para el Señor. Nosotros a veces hospedamos a personas, hagámoslo de la mejor manera, hermanos. Como que se lo hiciéramos, porque Él dijo, si a uno de mis pequeñitos le hacen eso, es como que a mí me lo haga. Si a uno le dan un vasito de agua, hermanos, es como que al Señor. Como dice el pastor que da los anuncios en casa de oración, al que le da al pobre, parece que dice, a Dios le presta. Algo así es un dicho que tiene el pastor que da los anuncios en casa de oración México. Ahí, cuando vea el domingo, ahí lo ve y ahí se va a dar cuenta de quién es el varón. Entonces dice, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa.
oh ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que de aquella ciudad. ¿Usted se imagina el tiempo que vivían ellos? Ahora imagínense en qué tiempo vivimos nosotros. ¿Cree que no se ha corrompido más? ¿Cree que esto que dijo el Señor no abunda ahora muchísimo más? Y todavía por consiguiente en el 16 les dice, persecuciones venideras. Lo que yo honestamente de corazón le digo, en mi carne yo no quisiera, hermanos. Pero mira lo que ellos les dijo. He aquí yo os envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Una oveja no lleva machete como lo andaba cargando yo. Va como ovejita. ¿En medio de qué, hermano? De los celos, ¿ok? Pues dice, prudentes. Y aquí es donde a veces malentendemos, porque nos hacemos serpientes, pero no por lo que es, sino por, dijo el Señor, sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es que el Señor es perfecto, hermanos, es Dios, Él sabe, hermanos. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Por quién? Porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu de vuestro Padre, que habla por nosotros. Qué hermoso, hermano. No sé si usted se alegra, hermanos. Si ve la obra del Espíritu Santo del Señor, no es andar armando desórdenes, hermano, ni andar llevando desórdenes y echando a pelear, porque esos desórdenes esto termina en un peleadero, hermanos, infinidad. Fíjese, el Espíritu Santo del Señor es el que clama, Abba Padre, hermano, el que gime con gemidos indecibles a nuestro Dios, y nosotros lo hemos llevado a que, ay, Espíritu Santo, tienes que hacer esto porque yo, Alex Vázquez, lo dice. No, hermanos, estamos lejos, hermanos. Si yo tengo que verme lo que el Señor les dijo como discípulo aquí, quedo larguísimo, hermanos. Pero eso yo sé que ustedes están más cerca, ustedes son diferentes. Pero yo sí, hermanos. Esto lo había entendido muy bien, hermanos. ¿Sabe quiénes? Aparte de ellos, cuando después que el Señor ascendió, lo entendieron muy bien los 7 diáconos que eligieron la iglesia. ¿Sabe por qué? El primerito tuvo que poner el ejemplo. Vámonos a Hechos, en su capítulo 7, perdón, en su capítulo Hechos 6.5, vámonos a Hechos 6.5. Ahí mismo luego vamos a Hechos 7.55. Hechos 6.5, dice así, agradó la propuesta cuando hicieron la elección de los diáconos a la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Fíjese, la palabra dice de qué estaba lleno este hombre. Y cuando yo veo en 7.55, veo esto, fíjese. Mira bien lo que, véalo conmigo. Pero Esteban, lleno de qué? Del Espíritu Santo, puesto los ojos en qué? Porque ahora los que estamos llenos del Espíritu Santo, nuestros ojos están puestos en el último carro y el último teléfono que va saliendo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. La mirada del verdadero discípulo, hermanos, de alguien lleno del Espíritu Santo. ¿Usted cree que él, siendo lleno del Espíritu Santo, si lo tuviéramos que poner como ahora el ejemplo de los que estamos llenos en este día del Espíritu Santo, hubiéramos llamado una maldición tremenda a esos que le iban a apedrear, hermanos? ¿Qué hizo Esteban? Lleno del Espíritu Santo, anteriormente no llevó como yo, no escribió en sus notas toda la prédica, no, dejó que el Espíritu Santo hablara, porque tenía una comunión tan grande, hermanos, con el Señor, que fue digno de entre todos que dijeran, ese está lleno del Espíritu Santo, y no solo eso, da un testimonio muy agradable, porque si alguien eran buenos para ver a la gente y el testimonio, eran ellos, hermanos, ver cómo se manejaban. Y vemos el ejemplo de alguien, hermanos, o sea, uno de los mártires, ¿no? Pero la manera en que se movía, hermanos, de una manera tan humilde, vuelvo y le digo, o sea, yo sé que el Señor en su soberanía, pero yo quiero que vea ese ejemplo de ese varón, tan humilde, lleno del Espíritu del Señor, y morir así por causa del Señor, hermanos. Y guardar
hasta lo último, guardar su postura. ¿Qué hizo Pedro a la hora de que le dijeron, oye, tú hablabas como él? ¿Qué hizo? Sin el Espíritu Santo, se volvió y maldijo. ¿Para qué? Para que lo dejaran en paz. Pero luego con el Espíritu Santo, cuando verdaderamente creyó y siguió al Señor, ahora sí como verdaderamente fue, porque cuando lo llegaron a buscar, fue el primero también que salió como yo con el machete desenvainado. Vemos, hermanos, ese varón que sin miedo y con ese denuedo predicando también ante el concilio. Y dice uno, Señor, es solo el poder del Señor, hermanos. Si nosotros, yo le aseguro que si verdaderamente nosotros nos lleváramos a despojar todito de nuestro orgullo y nuestro deseo en esta tierra, que la gran mayoría de nosotros a eso es lo que venimos a este país. Yo sé que muchos no, pero el 80%, o me fui muy alto, tal vez un 60-70%, a eso vinimos, hermano. A disque triunfar. ¿Saben qué triunfé yo? En la porquería que el mundo me ofreció. En eso. Me hice uno de los peores pecadores que puede haber en el mundo, hermanos. A eso. ¿Por qué? Porque mi corazón, aún conociendo cierto conocimiento de la palabra del Señor, me dejé llevar todo por el mundo. Se acabó. Ahí. Hasta el día de ahora, por pura misericordia y gracia, como dijo el brother, misericordia es que el Señor nos paga lo que deberíamos, y la gracia es que ha tenido esa gracia de darnos la oportunidad, hermanos, todavía de estar aquí. No porque lo merezcamos. Y digo, Señor, eres digno de vivir, de que nosotros, vivamos verdaderamente para ti. Por eso es que les decía, hermano, verdaderamente nuestro Señor, y mire de tarea, porque ya se avanzó el tiempo, llévese. Pablo escribe a los Corintios en su segunda epístola, en el capítulo 4, 8 y 18, dando el ejemplo de verdaderos discípulos de nuestro Señor. Ahí usted lo busca en su casa, lo lee. Él mismo alienta a los filipenses en su capítulo 2, también el 3, cuando les dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que nos lo sabemos de memoria, pero si nos profundizamos, volvemos a quedar bien lejos, hermanos, y todos. Colosenses 3, 5, 15, vemos también el ejemplo de la vida nueva que tenemos que tener en Cristo. Lo que el hermano Julio nos predicó el miércoles pasado, la vida, ¿cómo se llamaba, hermano? El tema, la nueva vida en Cristo, en el libro de Efesios, también está ahí. En conclusión, hermanos, nosotros que verdaderamente decimos que el Señor es nuestro verdadero Señor, tenemos mucho trabajo por delante que hacer en nuestras vidas. Y mucho de lo que el Señor dijo, el que no se niegue a sí mismo. Hay mucho, hermanos. Y fíjese, eso se ve, es que el mejor ejemplo está en el Señor Jesucristo, hermanos. ¿Qué le dijo el joven rico? Oh, Señor, todo eso yo lo he guardado. Sí, sí lo ha guardado. Pues no creo, porque muchos lo dicen, no, es que verdaderamente el corazón lo tenía en el dinero. Sí, pero fíjese, también aparte de eso había algo más. Si él había guardado todo eso, no la ley, hermanos, es puramente con Dios y con el prójimo. Todos los que dicen no tendrás dioses ajenos delante de mí, no matarás, no hurtarás, no tendrás, no codiciarás esto y lo otro, en los 10 mandamientos, habla de cómo nos tenemos que comportar entre nosotros, con el prójimo o con los demás, ¿correcto? ¿Qué le dijo el Señor? Vende todo y dáselo a los pobres. Oyó estas palabras Judas, hermanos, y se fue a esconder y se vomitó. Y empezó a derramar. ¿Por qué? Porque él hubiera dicho, Señor, ese dinero lo ocupamos. Porque ¿quién guardaba las limosnas? Entonces yo entiendo, si traían limosna, ay caray, el Señor Jesucristo traía un tesorero, traía limosna. ¿Usted se imagina eso, hermano? O sea, eso a veces vemos esos ejemplos y los sacamos a un lado, ¿no? Porque dice uno, entonces ¿quién le ayudaba? ¿Cómo llegaban ahí esas limosnas? O bueno, esas ofrendas. ¿Cómo llegaban? Pues se lo daba a alguien, ¿no? ¿Y quién según lo administraba y hasta metía la mano ahí? Pues Judas, ¿no? Entonces, ¿por qué no dijo el Señor, mira, tú me quieres seguir a mí, ¿correcto? Sí, yo te quiero seguir a ti, Señor. Y tengo el mejor ejemplo, porque he guardado mi integridad desde casa, guardando toda la ley y los profetas. Dice, sí, ok, véndelo todo. Y en vez de que se lo deje a los pobres, tráemelo a mí, porque yo aquí lo va a guardar Judas y lo vamos a ocupar para llegar allá, porque eso de andar pagando y que estamos caminando sin zapatos, míranos cómo estamos, ¿verdad? Le pudo haber dicho eso, pero el Señor lo quería llevar más allá, a ver su egoísmo. Porque si él le hubiera dicho, véndelo todo y dáselo a su papá, yo voy corriendo, hermanos.
por mi padre, por mi sangre, por mi familia, pero ¿qué tal por el hermano? Cada quien que se rasque como pueda, dice uno por allá. ¿Se imagina? Aparte de que el corazón lo tenía, eso es a lo que nos lleva, tener nuestro corazón fundado en lo que pasa en esta tierra, hermanos. Nos lleva a no tener sensibilidad con los demás, a no amarnos nosotros mismos y mucho más a no amar a nuestro prójimo, porque nos desconcentra. Nuestros ojos no están como los de Esteban viendo el cielo abierto y al Señor allá, no. Nuestros ojos están viendo el Franklin, el que tiene el 1 y el 2-0. Ahí están nuestros ojos y así nos la llevamos. Y eso es algo, por decirlo poco, hermano. Si no, nos vamos a lo más profundo. Odios de años, por años y siglos. El Señor tiene un trabajo tan tremendo. Porque yo todavía estoy tratando de imaginarme cómo va a ser el Señor. Y que ni debería hacerme yo imágenes de lo que está en el cielo ni en la tierra, ¿no? Pero imaginarme cómo es que va a ser tantos cielos, porque tanta gente que nos odiamos aquí abajo y proclamamos el nombre del Señor y toditos vamos para el cielo, hermanos. Todos. ¿Cuántos van para el cielo? Yo soy el primero, amén, ¿verdad? Y allá también otros y saliendo, para allá de su lado, yo por mí, yo. Se ven en restaurantes, casi se escupen la comida. Hermanos, esto está tremendo. Entonces, y no es que los quiero llevar a que, ay, sí, hermano, que esto, que el otro, no, hermanos. Recapacitemos. El Señor es misericordioso. Hay vida, hermanos, en nosotros todavía. Podemos recapacitar. Por último, y porque ya me quito aquí, porque ya sé que ya se hizo tarde, quiero que vayamos a Hebreos, en su capítulo 11. Usted léase toda la epístola de Hebreos, hermano, fíjese. Hebreos 11, fíjese qué bonito comienza, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Le decía a los jóvenes, ¿a quién esperamos? Hermanos, ¿a quién esperamos? Ah, es la certeza de lo que... Yo sé que Cristo va a venir. Usted sabe que Cristo va a venir, pero vivimos como que si nunca fuera a venir o como que si nunca le fuéramos a ver después de esto, hermanos. La convicción de lo que no se ve. ¿Quién es capaz de verlo? ¿Quién? No hay hombre que te vea y viva. No hay hombre que vea al Señor y viva. Y empieza todo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y mire, hermano, usted dése un festín ahí, dése llenes, hermano, pero no solo se llene de decir, oh, esta fe para que mi milagro se cumpla. No, hermano, vea lo que el Señor nos quiere dar a entender. Por la fe en el 9 habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas por Isaac y Jacob, y coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El 11, por la fe también Sara misma, siendo estéril, recibió las fuerzas para concebir de Dios y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuántas veces el Señor, hermanos, nos ha hablado a nosotros y nosotros lo tomamos por infiel porque no guardamos lo que Él nos ha mandado, hermanos? Su palabra. Fíjense bien, conforme el 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Híjoles, cualquiera pudiera decir que injusto, Dios les prometió y no lo recibieron. Fíjese bien, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, lo que nosotros no queremos. Nosotros, o voy a decir yo, porque no quiero que se ofendan, se van a ofender. Yo quiero construirme una casa que sea a mi gusto y la voy a hacer a mi gusto y voy a tener mi carro a mi gusto, porque este es mi gusto, porque yo voy a vivir toda mi vida. Y cuando esté como el rico voy a decir, muchos bienes has agarrado, Alex. Reposa. Porque nuestra mirada no está como ellos, peregrina en esta tierra. Nos ha amarrado tanto, hermanos, ahora. Y véalo de cualquier manera, lo que usted busque. Modas. Hay personas, hermanos, que ni muy bien ha salido un cochinero, por no decir otra palabra, un cochinero de vestimentas y se ha perdido el sentido común, hermanos. Vamos para atrás. Y lo peor que dijéramos, bueno, eso es lo de afuera, hermano. No, hermanos. Estamos bombardeados nosotros mismos, siendo discípulos o creyéndonos ser discípulos del Señor. Ya ahora sí, para terminar, por la fe Abraham, el 17,
Cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Habiéndose dicho en Isaac serán llamadas descendencias. ¿Usted se imagina lo que pudo haber cruzado en la mente de Abraham? No le importó. Su fe está verdaderamente fundada. ¿En quién? En quien lo prometió. Y Dios vio eso en el corazón de Abraham. Por eso se lo pidió. Porque Él sabía lo que Él conoce en nuestros corazones. 22. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hermanos, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Muchos de nosotros acá nos avergonzamos de nuestros padres y prefiriéramos llamarnos hijos de cualquier otro que tal vez pudiera, hermanos, antes de decir, no, yo quiero llamarme hijo del Señor y vivir como peregrino en esta tierra. Eso no queremos. Y si nuestros padres no son de buen poder, también le sacamos. Y dice uno, ay Señor, ¿y dónde queda? Honra a tu padre y a tu madre. Y eso va para mí, hermanos, porque yo soy hijo. Mis padres, bendito sea mi Dios, viven todavía. Por pura misericordia de Dios, uno de ellos, muchos saben, pero viven. Mi trabajo no ha acabado, ni acabará, hermanos. Entonces vemos, vámonos al 35, y ahí sí, ahora sí ya le terminé, hermanos. Las mujeres recibieron sus muertos mediante su resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de 11:35, a fin de obtener mejor resurrección. Otros, quién sabe de quién está hablando este hombre, está hablando de los que tuvieron la fe en el Señor, los que guardaron la fe, que vienen a ser seguidores de Él, aunque no estuvieron con los discípulos o con ellos, pero creían en el Señor, lo seguían. Bueno, ahí está. Otros experimentaron ¿qué? Qué raro se escucha eso. Yo esa palabra no la quiero escuchar. Vituperios y mucho menos quiero escuchar azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados. Yo no sé cómo es que hicieron para cerrarlos. Sí sabe que es aserrado, ¿no? Bueno. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja. No, yo quiero lobis vitón, ese quiero yo. No pieles de oveja, Señor. Y de cabras, y mucho menos, Dios, yo quiero ser pobre. Y tantito peor, angustiado o maltratado. No. Por favor, mi amor, si me está escuchando, no me maltrate. Eso es lo que se imagina. Híjoles. De los cuales el mundo no era digno. Y no el mundo, hermano, lo terrestre, la creación, no. Las personas que no aceptan al Señor, que están en el mundo, ni siquiera eran dignos, hermano. Sí, ¿sabe por qué? Por la fe, esa convicción tan grande que ellos tuvieron. Por eso, hermanos, porque verdaderamente, hermanos, nosotros no somos dignos del sacrificio de la cruz, en la cruz cuando el Señor lo hizo, sino fue por su grande gracia derramada sobre nosotros. No somos dignos. Nadie, ni por buenos, ni que tengamos buenas obras. Nadie, hermanos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Esa es la incógnita, hermanos. Nosotros queremos todas las promesas que vemos que a otras personas se les hicieron aquí y que han quedado como ejemplo para nosotros. Y las desatamos y las mojordazamos y ponga lo que usted quiera. Pero nosotros no nos comprometemos a ser verdaderos discípulos del Señor. Y a como vamos, va a estar bastante lejos. Así es que yo le hago la pregunta a usted nuevamente. ¿Verdaderamente es nuestro Señor, el Señor Jesucristo? Si es así, hermanos, yo le invito, no solo usted, también yo, a que nos esforcemos todos los días, hermanos. Porque el Señor, hermanos, Él es fiel y justo, hermanos. Él ha prometido venir por nosotros, pero como dice aquel canto, como una novia pura, ¿no? Ataviada para su novio, ¿verdad? Así es que, ¿qué le parece si oramos para ser despedidos? Espero que algo hayamos entendido. Espero también, hermanos, no haber herido los sentimientos de nadie, ni mucho menos. Simple y sencillamente, la palabra del Señor, hermanos, es la que habla en nuestras vidas.
Lo invito a que si usted puede, hermano, mostremos una reverencia a Dios y nos pongamos de pie. Si usted no puede, hermanos, no hay ningún problema. Si puede, hágalo conmigo y digámosle: Señor, en esta tarde, Dios, te damos gracias. En esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, porque tu poder es tan grande, Dios. Cada vez que leemos las Escrituras, Señor, mi mente queda pequeña, Señor, al ver tu grande amor y misericordia por mi vida, Señor. Padre, te suplico, Dios, que cada uno de los que estamos, Señor, en este lugar y aún fuera de acá, Señor, recapacitemos, Señor. Si verdaderamente, Señor, tú eres nuestro Señor, Padre, que podamos vivir, Señor, una vida para ti, Señor. Una vida, Dios, digna, Señor. Que glorifique tu nombre, Señor, como en los cantos muchas veces decimos, Señor. Perdónanos, Señor, a cada uno, Señor, perdóname a mí primeramente, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar. Perdónanos, Señor, a los que se acercan, Dios, con un corazón humillado delante de ti, porque te hemos fallado, Señor, porque hemos sido, Señor, muy egoístas, Padre, muchas veces. Ten misericordia, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, a todos los hermanos, Dios, que hemos estado orando, Dios, en la oraciones los viernes, esa pizarra, Dios, esas necesidades, Dios, te suplicamos por ello, Dios. Obra por favor en sus vidas, tú tienes el poder, Señor, pero que sea siempre tu santa y perfecta voluntad, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de vida y con tu amor y misericordia, si tú nos lo permites, Señor. En esa reunión el viernes estaremos en Zoom, Señor, con esa oportunidad más de aprender de tu palabra, Dios, que es, Señor, esa medicina para nuestros huesos, Señor. Muchas gracias, Señor amado. Amén, Señor, amén. Yo creo que quedamos hasta acá, hermanos. Somos despedidos. No sé si hay otro anuncio. Solo el viernes a las 7:30 estamos en Zoom. Si usted tiene el link y se lo puede compartir a alguien que no lo tenga, adelante, hermanos. ¿Okay? Así es que Dios les bendiga. Somos despedidos. Bendiciones a todos.